Este, una de las células, no, una no. Las células que se encuentran en mayor número en nuestro organismo definitivamente son los glóbulos rojos. Y ellos tienen una importancia enorme en el tiempo que estamos viviendo. ¿En qué sentido? En estos momentos, ustedes saben que toda la población mundial está siendo afectada por el coronavirus, un virus que afecta varios órganos, como ustedes bien saben, pero más que nada a los que ataca de una manera aguda es a los pulmones. Y esto tiene estrecha relación con los eritrocitos. ¿Por qué? Porque una de las funciones, una de las muchas funciones que tienen los eritrocitos es el transporte de oxígeno, ¿no es cierto? Y eso lo hacen a través de la hemoglobina que está en su interior. A ver, en las noticias que hemos escuchado días atrás, semanas atrás, meses atrás, ¿cuál era el inconveniente de muchos hospitales, de muchos pacientes en diferentes partes del país? Falta de oxígeno, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Esto tiene relación con los eritrocitos que estamos estudiando? Claro que sí. ¿En qué sentido? En que ese oxígeno que tanto se estaba buscando es transportado en nosotros por los eritrocitos. ¿Ve? Y ellos tienen esa capacidad de transportar el oxígeno gracias, repito una vez más, a la hemoglobina. Ahora, pero ese oxígeno, ¿dónde está? En el medio ambiente. Y gracias a que las personas y los animales tenemos un aparato respiratorio, es que podemos captar ese oxígeno y a través de las vías respiratorias llevarlo hasta los alvéolos pulmonares. Y en estos alvéolos pulmonares el oxígeno pasa a través de las membranas del alvéolo, epitelio, entra por la membrana del endotelio, del capilar sanguíneo, y entra por la membrana del eritrocito. Y una vez que entra la membrana del eritrocito, se une la hemoglobina y forma la oxihemoglobina, y de esa manera es transportado desde los pulmones hasta los tejidos. En los tejidos sale y entra a cada una de nuestras células. Esto que acabo de explicar, respóndame, ¿está ocurriendo en estos momentos en nuestro organismo? ¿Quién me responde? ¿Sí o no? Sí, claro. Lógico. Eso que acabo de explicar está ocurriendo en nuestro organismo en este momento. Es más, eso se produce desde que se forma el embrión. ¿Ve? Y nunca se detiene, porque si se detiene, el individuo muere. Es lo que ocurre. ¿Qué ocurre con esta pandemia? Aprovechando el tema. Que producto de la reacción del organismo para contrarrestar la infección viral del coronavirus, producto de esa acción, los alvéolos pulmonares se llegan a destruir. Los alvéolos pulmonares se llegan a destruir. Si no hay alvéolos pulmonares, el oxígeno captado por las vías respiratorias pueden pasar a los eritrocitos. Respóndame. Si no hay alvéolos pulmonares, el oxígeno captado por las vías respiratorias puede pasar a los eritrocitos, ¿sí No. o no? No, no puede. No puede. ¿Por qué? Porque la única estructura capaz de pasar el oxígeno a los eritrocitos es el alvéolo pulmonar. Y si estos sean destruidos, este proceso no se lleva a cabo. Eso es lo que ocurre en los que sufren de una manera aguda la infección por coronavirus. Por eso la falta de oxígeno. El individuo respira, capta oxígeno, pero eso no pasa al eritrocito. ¿Por qué no pasa si él está respirando? Porque no pasa porque no hay alvéolo, que es el encargado de pasar el oxígeno al eritrocito. Y por eso la necesidad del oxígeno. Y por eso el oxígeno
en esos balones se inyecta o se pone directamente a la persona con el fin de aliviar esa escasez de oxígeno. Ya. Bueno. Este proceso de maduración de eritrocitos, ahí está. Aquí nos quedamos entonces, ¿no? Aquí explicamos claramente que la anemia perniciosa se produce cuando nuestro sistema está dañado y por ende de absorber la vitamina B12 y el ácido fólico. Y como no tenemos capacidad de absorber la vitamina B12 y el ácido fólico, entonces esta no llega a la médula ósea roja y al no llegar no se producen eritrocitos. Y los pocos que hay, en nuestro organismo con el propósito de que nosotros no suframos la falta de oxígeno, entonces la médula ósea roja, ¿qué hace? Que muchas células sanguíneas inmaduras las manda al torrente sanguíneo para que puedan llevar oxígeno junto con los pocos eritrocitos maduros que hay. Entonces, la médula ósea roja en estos casos envía un exceso de eritrocitos inmaduros. Y los eritrocitos inmaduros son grandes. Son macrocitos, son grandes, ¿ya? Entonces, esta es como consecuencia de la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. ¿Hay una anemia macrocítica hipocrómica? Sí, pero distinta a la que ya hemos descrito en la clase anterior. ¿Y cuál es la diferencia? Que aquí la vitamina B12 sí está presente en la dieta. El ácido fólico sí está presente en la dieta. Solo que nuestro organismo, nuestro aparato digestivo, no tiene capacidad de absorber estas vitaminas. Y al no tener capacidad de absorber, a pesar que está en el contenido vaginal, entonces no llegan estas vitaminas a la médula ósea roja y esta no puede normalmente eritrocitos. Y por eso es que se ven un gran número de eritrocitos grandes, igual que en la anemia macrocítica hipocrónica. A ver, si están entendiendo la explicación. ¿Cuándo se dice que una anemia es macrocítica? Primero, ¿quién me responde? Cuando la médula ósea manda a puras células inmaduras. Esa es la anemia perniciosa. Cuando, ya. A ver un ratito, para aclarar la pregunta. Macro, el prefijo macro. Grande. Grande, cítica. Macrocítica. Célula. Célula grande. En este caso, los eritrocitos grandes. ¿Ve? ¿Es normal? No, no es normal. Lo normal es un normocito. ¿Ve? ¿Y por qué hipocrómica? El prefijo hipo, Bajo. el prefijo Porque bajo, presenta poca hemoglobina. poca hemoglobina o poco color. Crómico es de color, poco color. Y los eritrocitos en este tipo de anemia presentan esa misma característica. Pero aquí, quien falla es el aparato digestivo nuestro. ¿Por qué falla? Porque no produce o no absorbe el factor intrínseco. Y ya implicamos que el factor intrínseco se une a la vitamina 12 para que esta pueda ser absorbida. ¿Qué? La vitamina B12. Y como no hay factor intrínseco, entonces esta vitamina B12 está en el contenido gástrico, está en el contenido intestinal, pero no llega a absorberse, no llega a absorberse.
Y si no se absorbe el factor intrínseco, tampoco se absorbe la vitamina B12. La razón, nuestro epitelio simple cilíndrico con chapa estriada que reviste la superficie interna del duodeno no tiene capacidad para absorber vitamina B12. Y entonces, en condiciones normales, ¿cómo es que nosotros podemos... Se une el factor intrínseco y lo que nosotros absorbemos es el factor intrínseco, solo que la vitamina B12 se le une y de pasadita este factor intrínseco que es absorbido jala la vitamina B12. ¿Ve? Eso es lo normal. Pero en ciertas personas no se produce el factor intrínseco. La causa, numerosas causas. ¿Ve? ¿Dónde se produce el factor intrínseco? En el estómago. A ver, ¿qué pasaría, por ejemplo, como ocurre ocasionalmente? Niñitos que beben, antes se usaba mucho el querosene para cocinar en las casas. Y accidentalmente, a veces, algunos niños tomaban querosene. Y uno de los efectos era que este querosene destruía el epitelio gástrico. Y al destruir el epitelio gástrico, destruía las glándulas simples tubulares rectas ramificadas, que son las que producían el factor intrínseco. Entonces, cuando estas personas crecían, al carecerse de este epitelio, también se carecía del factor intrínseco. Entonces, este no se podía unir a la vitamina B12, y la vitamina B12 que estaba en la dieta no se podía absorber. El resultado, que este individuo iba a padecer una anemia macrocítica hipocrómica. Pero cuando esta anemia macrocítica hipocrómica es por la deficiencia de factor intrínseco, se denomina anemia perniciosa. ¿Ya? Aquí en este gráfico vamos a describir cómo es que se forma la hemoglobina. Entonces, comienza en el proeritroblasto. Este proceso continúa. La formación de la hemoglobina en el eritrocito empieza cuando este está en la etapa de proeritroblasto y continúa hasta llegar a la etapa de reticulocito. Cuando el eritrocito está maduro, no produce hemoglobina, pero él ya no produce hemoglobina. El primer paso es que se forma la succinilcoenzima A. Esta se va a unir a la glicina y va a formar el pirrol. A ver, vamos acá en detalle. Ahí está. No. Ya. El pirrol. 4 pirroles, ¿ve? Se combinan y van a formar la porfirina 9. La porfirina 9 se une al fierro y va a formar el grupo hemo. El grupo hemo se une a la globina y va a formar una cadena de hemoglobina. 4 cadenas de hemoglobina van a formar una molécula de hemoglobina. Esta es la secuencia. Y miren lo complejo que es el proceso de formación de la hemoglobina. Esta hemoglobina se forma en las mitocondrias de las células que dan origen a un eritrocito. Aquí está, miren cómo se une el succinilcoenzima A, que deriva de la glucosa, a 2 moléculas de glicina. Y se forma el grupo pirrol, que este es el gráfico, ¿ve? El grupo pirrol. 4 pirroles, o sea, 4 de estas moléculas, se unen y va a formar la protoporfirina 9. La protoporfirina 9 se une al fierro y va a formar el grupo hemo. El grupo hemo, repito una vez más, se une a la globina, que es un polipéptido, y va a formar la cadena de hemoglobina. En algunos casos se forma una hemoglobina alfa, en otros casos se forma la hemoglobina beta. 2 cadenas de hemoglobina alfa se unen a 2 cadenas de hemoglobina beta y van a formar la hemoglobina A, que es un tipo de hemoglobina.
Las cadenas alfa tienen aproximadamente o están formadas por 141 aminoácidos. Las cadenas beta, gamma y delta están formados por 146 aminoácidos. Difieren en la secuencia de aminoácidos. Entonces, por decir, la beta tiene 146, la gamma tiene 146, delta tiene 146. ¿En qué es la diferencia? En el orden en que van los aminoácidos. Entonces, para operar como vehículo de intercambio gaseoso, la hemoglobina debe ser capaz de transportar cantidades considerables de oxígeno, ser muy soluble y debe captar y descartar el oxígeno a presiones apropiadas y ser un buen amortiguador. Acá se está refiriendo a que actúa como parte del sistema buffer en amortiguar el pH de nuestro organismo. La hemoglobina, miren, más de 95% de la hemoglobina del adulto y niño mayor de 7 meses es la hemoglobina A en todo el mundo. En la mayoría de personas de todo el mundo. Hoy se cerró. ¿Qué fue? ¿Le salió? Parece que se le fue el internet. Jeje. Seguramente. F. Lo has dicho. Ahora. ¿Qué dijo de la anemia macrocítica? Que es grande, como tú, bebé. De verdad, pues. Oye, tu internet está retrasado. Te he hablado hace media hora y recién respondes. Porque estoy como anfitrión. Estás como hospedadora. Cosa sería que es la anemia macrocítica. Bueno, yo lo estuve en el momento, pero hablaba de que prácticamente era porque los glóbulos son demasiado grandes. Si los glóbulos son demasiado grandes, no van a poder pasar por los orificios de las capilares. Así que creo que ahí está la causa. Ah, Pero eso es interpretación, porque no estuve cuando estaba explicando esa parte. no prestas atención a clase, sea. Tiene que ir por mi cargador. Un free fire. Ni que tuviera el celular para eso. Aquí no hacemos eso. ¿Quién habla también? ¿Y Alexandra, no te gustan los videojuegos? Por eso, pues, lo digo por ellos. Su audio. Ya, ahora sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ya. Sí. Entonces quedamos que en el 95% de las personas y niños de todo el mundo, en ellos está presente la hemoglobina A. Ya hemos visto en el gráfico, en la diapositiva anterior, la hemoglobina A está formada por dos cadenas de hemoglobina alfa más dos cadenas de hemoglobina beta. ¿Ya? De esa manera está estructurada la hemoglobina A. Su estructura se designa como, acá ve, nuevamente repite, como dos cadenas alfa, ¿ve? Alfa, 2 y beta 2, ¿ya? Dos cadenas alfa y dos beta.
Los adultos normales también tienen un 2 a 3% de hemoglobina A2, que están formados por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. ¿Ven? Bien diferente. Esta es hemoglobina A2, diferente a la hemoglobina A. ¿Y en qué se diferencia? En que esta está formada también por 4 cadenas de hemoglobina, de las cuales 2 son alfa y 2 son cadenas delta. Y se representa como alfa 2 y delta 2. Las cadenas delta son diferentes a las cadenas beta y están bajo control genético independiente. Tenemos otra hemoglobina. Entonces, hasta el momento, ¿cuántas hemoglobinas? 2. La hemoglobina A, la hemoglobina A2, y ahora tenemos una tercera hemoglobina, la hemoglobina fetal, que se representa de esta manera. Su nombre lo indica, obvio. ¿Por qué fetal? Porque está presente en la etapa fetal en que vivimos. Es el componente principal de la hemoglobina del recién nacido y está formado por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. ¿Ve? La hemoglobina fetal está adaptada al ambiente materno-fetal. Ha de fijar el oxígeno mucho más fuerte para competir con el oxígeno de la hemoglobina materna. Esa es la característica de la hemoglobina F. Entonces, en resumen, ¿cuántos tipos de hemoglobina hay? Hemoglobina alfa, hemoglobina A2 y hemoglobina F. Formación de la hemoglobina. ¿Eh? Hay cadenas de hemoglobina alfa, beta, gamma y delta, constituida por 4 átomos de fierro. Y ellas pueden transportar 4 moléculas de oxígeno. Entonces, esto es igual a 4 fierros que pueden transportar a 8 átomos de oxígeno. Entonces, miren acá, así el oxígeno solito, átomos. Y así es molécula, ¿ya? Ahora, alteraciones en cadena de hemoglobina, ¿ya? Cuando estas cadenas no se forman, no se unen normalmente, la hemoglobina que se forma va a estar alterada, va a tener deformaciones. Y esto se traduce en la forma de los eritrocitos. Los eritrocitos no van a ser normales. Y esto se conoce con el nombre de, no me acuerdo, anosocitosis. Esa es diferencia de tamaño. Pero diferencia de forma por esta causa es, bueno, ahorita viene la memoria y les indico. De repente por acá está. El fierro de los alimentos es entregado a las células precursoras por una proteína de transporte específico, la transferrina. Bueno, esto es para que lean, acá tienen teoría. Metabolismo del fierro, acá. El fierro es necesario, el fierro de la dieta es necesario para formar hemoglobina, que se encuentra en los eritrocitos, para formar mioglobina, para que se encuentra en el músculo, para formar citocromo oxidasa, que está en los lisos, hay unos organelos similares a los lisosomas en las células. ¿Mitocondrias? No, similar a los lisosomas, pero que tienen citocromo, por ejemplo, citocromo oxidasa para matar a otras células. Bueno. También, ¿Peroxisomas? ¿cómo? ¿Peroxisomas? Peroxidasa, ese es el tema. Allí se encuentra el citocromo oxidasa. Y allí también la peroxidasa. Y también la catalasa. Miren, estos 3 componentes que están formados por fierro, citocromo oxidasa, peroxidasa y catalasa, se encuentran en los peroxisomas. Entonces, su característica es que ellas requieren o necesitan fierro para formarse. Se debe consumir lo normal de 4 a 5 gramos por persona al día. Eso es lo normal que debe haber en la dieta. ¿Ve? Ahora, el fierro es bien escaso en los alimentos. Es muy escaso. El 65% del fierro
en nuestro organismo está presente en la hemoglobina. Y el 4,5 del fierro en nuestro organismo está formando la mioglobina. El 1% del fierro se encuentra ya en diferentes partes, en todo acá, en citocromo oxidasa, peroxidasa, catalasa, en otras. Y del 15 al 30% se encuentra en forma de depósito en el sistema retículo endotelial, en forma de ferritina. Lo mismo. Bueno, transporte y almacenamiento del fierro. El fierro se absorbe en el duodeno, gracias al epitelio simple cilíndrico con chapa estriada. El fierro se une a la hemoglobina beta y va a formar la apotransferrina. Y esta se conoce con el nombre de transferrina. La transferrina se encuentra en el plasma y permite el transporte del fierro. El exceso de transferrina se deposita en el citoplasma de hepatocitos y también en la médula ósea roja. El fierro más la apoferritina forma la ferritina. ¿Perdemos fierro? Las personas, sí, normalmente perdemos de 0,6 miligramos en el varón, y estas están presentes en las heces. El fierro que se pierde en el varón diario está ahorita cierra su micrófono, por favor. Está presente en las heces. Y en la mujer diario pierde 1,3 miligramos en la sangre, sobre todo en la época de menstruación. El estrecho margen entre el hierro disponible para la absorción y los requerimientos es base de la alta prevalencia de anemia. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere? Mejor, antes de que te vistas, llama a todas esas personas que están ahí en tu celular y háblales antes de que te vayas. Señorita, apague su celular, su micrófono, por favor. Cierra su micrófono. ¿Ya? Señorita. Sí, disculpe. Ya. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que en la dieta, la mayoría de alimentos que consumimos a diario son escasos en su contenido de hierro. Y esa es la razón por la cual muchas personas en nuestro país sufren de anemia. ¿Ya? Entonces, sobre todo, esto es marcado en niños y en mujeres que están en etapa reproductiva. ¿Ya? La cantidad promedio de hierro requerida es de 0,9 miligramos de fierro al día en un hombre adulto. Y en las mujeres deben consumir 1,5 miligramos de fierro al día. Eso es lo que se debe consumir para tener niveles normales de hemoglobina. Fuentes de fierro. Entre las fuentes de origen vegetal tenemos las legumbres, ¿ve? Que tienen almidón, ¿no? En este caso, legumbres, están creo los frijoles, por ejemplo, ¿ya? También están presentes en los frutos secos, ¿ya? También, bueno, y ahí citan frutos secos oleaginosos como los pistachos, nueces, almendras. Y los desecados en orejones, uvas, ciruelas, pasas, higos secos, etc. Y las verduras de hoja contienen hierro en porcentajes elevados, incluso superiores que las carnes, pero su tasa de absorción es bastante baja, ya que se encuentra en su forma no hemínica, no está en forma de hemo. La yema de huevo contiene asimismo hierro no hemo, entonces es más difícil su absorción. Esta diferencia se debe a la mayor pérdida de fierro en la menstruación. Entonces, ¿por qué la mujer requiere más hierro que el varón? Por esta razón. Una dieta balanceada proporciona alrededor de 15 miligramos de hierro. Miren, una dieta balanceada contiene aproximadamente 15 miligramos de hierro, pero se absorbe solo el 6% en los hombres y 12% en las mujeres. ¿Ve? Que viene a ser 0,9 y 1,8 miligramos respectivamente. Ahí está el metabolismo del hierro. Este es un gráfico de lo que acabamos de explicar. Transporte gaseoso en el organismo.
Igual aquí tienen para leer lo más importante, ya explicamos cuál es, cómo se forma la hemoglobina y la importancia del fierro y en qué alimentos se encuentra el fierro. Destrucción de los eritrocitos. Los eritrocitos viven en la circulación sanguínea un promedio de 120 días, no más. A los 120 días se destruyen o bien los destruyen. ¿Dónde se destruyen? Mayormente en el vaso. ¿Ya? Entonces, enzimas. Producen enzimas capaces de metabolizar ATP. Tienen la capacidad, una membrana flexible, su membrana celular es sumamente flexible. ¿Ya? Transporte de iones por la membrana celular. El hierro se encuentra en forma ferrosa. Impiden oxidación de proteínas del eritrocito. Los eritrocitos se rompen después de 120 días y al romperse liberan hemoglobina. La hemoglobina es fagocitada por macrófagos. ¿Y qué tipo de macrófagos? Los que encuentran en el hígado. ¿Qué nombre reciben los macrófagos que se encuentran en el hígado? Células de Kupffer. No se olviden, los macrófagos que están presentes en el hígado reciben el nombre de células de Kupffer. Y estas fagocitan la hemoglobina cuando los eritrocitos han muerto. Y esta hemoglobina está libre en el plasma. ¿Ya? Los eritrocitos a los 120 días mueren, liberan la hemoglobina en el plasma y esta hemoglobina libre en el plasma es fagocitada por macrófagos. Los macrófagos que se ubican, que viven en el hígado reciben el nombre de células de Kupffer y estos van a fagocitar hemoglobina. También los macrófagos propiamente dicho del vaso, también los macrófagos de la médula ósea roja van a fagocitar la hemoglobina libre que se encuentra en el plasma como consecuencia de la destrucción de los eritrocitos viejos. 2 horas después, liberan hemoglobina al plasma. ¿Ya? Esto es de los eritrocitos. Y la fracción porfirina van a formar en los macrófagos. Miren, la fracción de porfirina va a formar la bilirrubina. La bilirrubina pasa a la sangre y luego se secreta por el hígado en forma de bilis. Bueno, ahí tienen para leer anemias. Anemia. Anemia es déficit de fierro. Perdón, déficit de hemoglobina. Anemia es déficit de hemoglobina. Y este déficit de hemoglobina suele ser por, en algunos casos, escasez de eritrocitos. Escasez de eritrocitos. En otros casos es por carencia de hemoglobina. Estas son las dos causas que van a provocar una deficiencia de hemoglobina y ello se conoce con el nombre de anemia. Definición de anemia. Es cuando la hemoglobina está por niveles menores a 12 gramos por decilitro en la mujer o 13 miligramos por decilitro en el varón. Entonces, si nosotros, los varones, tenemos 13, 14, 15 gramos de hemoglobina por decilitro, estamos normales, no sufrimos de anemia. Si en la mujer tiene 12, 13 gramos por decilitro de hemoglobina, está normal. Pero si la cantidad de hemoglobina está por debajo de 12 gramos en la mujer y 13 gramos en el varón, entonces se dice que él padece de anemia. El descenso se observa inmediatamente en el hematocrito, que es la prueba que describimos en una de las clases anteriores. Si el hematocrito está por debajo del 38% en las mujeres y 40% en el varón, entonces se dice que la persona sufre de anemia. Manifestaciones inespecíficas. Una manifestación de los síntomas de anemia. Astenia. Astenia. Disnea de esfuerzo. Me acordé acá el término. A ver. Lo normal.
nuestras vías respiratorias capten el oxígeno que está presente en el aire, en el medio ambiente. Estos son llevados hasta los alvéolos pulmonares y cuando estos son normales van a pasar al endotelio, a la sangre y van a entrar al interior del eritrocito y allí se une a la hemoglobina. De esta manera es transportado hasta los tejidos. Eso es lo normal. Si eso ocurre, si los niveles de hemoglobina son normales, esto se realiza de una manera natural, ni se siente cuando estamos respirando. ¿Ve? Pero ¿qué pasa si en el aire hay abundante oxígeno? Nuestras vías respiratorias son normales. Se capta el aire, pero como ocurre en el coronavirus, no hay alvéolos. Y ese oxígeno que está en los pulmones destruidos no pueden pasar a la sangre. A pesar que estamos respirando, pero como ese oxígeno no pasa al eritrocito y por ende no llega a nuestra célula, nuestro organismo necesita oxígeno. Ese cuadro tiene un nombre, disnea. Disnea. ¿Qué se entiende por disnea? Falta de oxígeno en nuestras células. ¿Por qué falta de oxígeno? ¿Porque no hay en el aire? Sí, hay bastante oxígeno en el aire. ¿Porque no pueden pasar por la vía respiratoria? No, están libres. Y entonces, ¿por qué tenemos disnea? Porque el oxígeno que llega a los pulmones no puede pasar al eritrocito porque no hay alvéolos pulmonares. Eso ocurre en los cuadros de coronavirus, en las infecciones agudas. ¿Ya? ¿Qué se entiende por disnea? Que nuestras células en general no tienen oxígeno, falta oxígeno, y uno se siente morir por la falta de oxígeno. Pero ¿cómo no va a haber oxígeno si hay abundante en el aire y es captado por nuestra vía respiratoria? Sí, pero no pueden pasar porque los alvéolos están destruidos. ¿Ya? Ahora, taquicardia, como vamos a ver más adelante, el corazón late, la frecuencia cardíaca no es 70 latidos por minuto, 90, 100, 120 latidos por minuto, aumenta la frecuencia cardíaca. Eso es taquicardia y eso se observa también en casos de anemia. Palidez de los lóbulos de las orejas, ¿ve? Los lóbulos suelen ser rosaditos de las orejas. En caso de anemia se ven pálidos. Los lechos subunguiales se ven blancos, acá. Los lechos subunguiales en la uña, esta parte, blanco cuando debe ser rosadito, ¿ve? Y en las palmas de la mano, debe ser rosadita, las palmas de la mano. En las personas que sufren anemia, las palmas de la mano se ven blancas. También manifestaciones ya específicas de la anemia, ¿ya? Específicas, dependen de la enfermedad que la provoca. Hallazgos que orientan al mecanismo fisiopatológico. Entonces, también se observa en casos de ictericia. ¿Qué se entiende por ictericia? Exceso de bilis producido por el hígado. Y esto hace que el individuo se vea de un color amarillento. Eso es ictericia. Y eso se produce cuando el hígado está enfermo, cuando el hígado está funcionando mal. Esplenomegalia. ¿Qué se entiende por esplenomegalia? Miren, para que tengan una idea, nuestro vaso tiene la forma y el tamaño de nuestra lengua. ¿Ve? Eso es un vaso normal. Pero en ciertas enfermedades el vaso crece, miren, normal es así, el vaso crece así. Cuando el vaso nuestro tiene este tamaño y este grosor, ¿ven mi mano? ¿Están viendo? Sí. ¿Están viendo? Ya. Eso es esplenomegalia. ¿Ya? Entonces esto produce un síndrome denominado síndrome hemolítico, donde se destruyen eritrocitos. También trastorno de la sensibilidad profunda en la anemia perniciosa por degeneración de los cordones posteriores de la médula. Pancitopenia en las enfermedades primarias o secundarias de la médula ósea. Para clasificar la anemia, conviene guiarse mediante la determinación del volumen celular medio, que normalmente debe ser de 80 a 100.
lo cual permite clasificar las anemias en 3 categorías. ¿Qué categorías? Anemia microcítica. A ver, el prefijo micro. Pequeño. Pequeño. ¿Cuándo? Cuando su tamaño está por debajo de lo normal y su volumen celular medio es menor a 80. Allí estamos hablando de una anemia microcítica. También hay una anemia normocítica, ¿ve? Donde el volumen celular medio oscila entre 80 y 100, que es lo normal, pero no hay hemoglobina. A pesar de tener un tamaño normal, la cantidad de hemoglobina es baja. Y tenemos una anemia macrocítica, donde el volumen celular medio es mayor a 100. Tiene un tamaño enorme, pero poca hemoglobina. Caso clínico 1. Este es para que lean, ya. Igual, para que lean. Anemia por débil de hierro, igual. Este es para que aumente su cultura. Sidero, esto es siderúrgica. ¿Ve? Siderúrgica. ¿Qué produce una siderúrgica? Acero. Y el acero fundamentalmente se forma de hierro, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando acá de una anemia ferroblástica o sideroblástica, que es lo mismo. Es infrecuente. Igual aquí, este para que lean, tengan más cultura. Igual, todos son diferentes tipos de anemia. Ya. Los rayos X del tórax mostró compromiso intersticio alveolar bilateral. Imagen en el vidrio. Este es para los médicos. Este es para los médicos. Anemias. La anemia se produce por pérdida de sangre en algunos casos. ¿Ya? Y esta pérdida de sangre puede ser hemorragias rápidas, que es grave, y donde el plasma se puede reponer de 1 a 3 días. ¿Ya? Hay hemorragia, a veces se corta, un accidente, ¡pum!, se rompe una arteria y sale, perdemos 1 o 2 litros de sangre. ¿Ve? Y eso es grave. Se para la hemorragia y ya. El plasma se repone rapidito, de 1 a 3 días, pero la célula sanguínea no. ¿Ve? ¿En qué tiempo recuperamos los eritrocitos? La concentración de eritrocitos se normaliza de 3 a 6 semanas. Miren la diferencia. Entonces, cuando nosotros tenemos una hemorragia rápida, grave, cantidad de sangre se pierde, por X causa, motivo, razón, la cantidad de plasma se repone rapidito, de 1 a 3 días. Ya está el plasma normal. El número de células demora para que se repongan y recuperar niveles normales, se requiere de 3 a 6 semanas. Existe una hemorragia crónica. Cuando tenemos una heridita, por ejemplo, en cualquier parte de nuestro organismo donde todos los días sangra, ¿ve? También en casos de hemorroides, donde todos los días se sangra, ¿ve? Y diferentes causas. Tenemos úlceras, péptidas o gástricas. Todos los días se sangra, ¿ve? Y allí se produce una hemorragia crónica. Allí la absorción de fierro es menor a lo que se pierde. ¿Ya? Entonces, más es lo que perdemos que lo que absorbemos de fierro. Y esto nos va a llevar a sufrir una anemia que se conoce con el nombre de hipocrómica microcítica. El término, el prefijo hipo. Poco bajo. Bajo, poco, crómico. Color. Color. Poco color, poco rojo, entonces ve un rosado claro. ¿Ya? O pálido. Microcítico. Micro, pequeño. Célula pequeña. Célula pequeña y todavía de un color pálido, rosado, no rojito, como debe ser. Anemia aplástica. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, las personas donan sangre, recomiendan no donar hasta 6 meses después, porque si no hay ninguna, se dice que se recupera de 3 a 6 semanas la concentración de eritrocitos. Ya, debería ser de 3 a 6 semanas, ¿no? Pero es mejor esperar ese tiempo para que haya una recuperación normal, total.
de los eritrocitos, ¿ya? Es mucho mejor si uno se da más tiempo para reponerse completamente. Ese es el propósito, ¿ya? Anemia plástica. Aplasia de la médula ósea roja. ¿Qué se produce en la médula ósea roja? Los abundantes eritrocitos que se producen todos los días. Para que sepan, respóndanme. En este momento, ¿nuestra médula ósea roja está produciendo eritrocitos? Respóndame. Sí. Cantidad de eritrocitos. Y para que la médula ósea roja produzca normalmente ese gran número de eritrocitos que requiere. A ver, esa es pregunta de examen. A ver. ¿Qué requiere la médula ósea roja de nuestro organismo para producir normalmente ese gran número de eritrocitos que produce a diario? ¿Qué requiere? ¿Quién me responde? Requiere vitamina B12. ¿Saben por qué? Porque la vitamina B12 interviene en la mitosis. Hace que las células se reproduzcan por mitosis. Si no hay vitamina B12, la mitosis no se lleva a cabo normalmente. He allí su papel, he allí su función, he allí su importancia de la vitamina B12 y del ácido fólico. Entonces, si estas células se forman abundantemente, ¿cómo se forman las células somáticas de nuestro cuerpo? ¿Cómo se forman las células somáticas de nuestro cuerpo? Por mitosis. ¿Cómo se reproducen las células somáticas de nuestro cuerpo? Por mitosis. Y para que haya mitosis, normalmente, ¿qué se requiere? Niveles adecuados de vitamina B12, niveles adecuados de ácido fólico. ¿Dónde se forman los eritrocitos? En la médula ósea roja. Pero en determinadas circunstancias no se forman eritrocitos en la médula ósea roja. Y cuando estamos en una situación como la que acabo de mencionar, donde no se forman eritrocitos en la médula ósea roja, estamos ante un cuadro que recibe el nombre de aplasia. El prefijo A. Sí. Sin formación de células sanguíneas. La médula ósea roja no trabaja. Y no solo no produce eritrocitos. ¿Qué más se forman en la médula ósea roja? Además de eritrocitos. Leucocitos. Entonces, cuando un individuo sufre de un mal que se conoce con el nombre de aplasia de la médula ósea y que esto conlleva a un tipo de anemia aplásica, también va a sufrir deficiencia de leucocitos. ¿Cuáles son las causas que conllevan a que un individuo, una persona sufra de anemia aplásica? Una causa es la radiación gamma. Cuando se libera la irradiación de una explosión nuclear o cuando una planta nuclear se rompe, se malogra, explota, se libera esta radiación gamma. Y esa radiación gamma, ¿ve?, va a producir aplasia de la médula ósea y muchas personas mueren al cabo de unos días o unos meses, ¿ve? Por un tratamiento excesivo de rayos X, también produce aplasia de la médula ósea, ¿ya? Y por ende el individuo termina con una anemia aplásica. Sustancias químicas industriales también producen anemia plástica. Y el abuso de antibióticos de amplio espectro también produce anemia plástica. Por ejemplo, miren, hace muchos años se usaba en exceso el cloranfenicol. El cloranfenicol es un antibiótico de amplio espectro que se usaba mucho para combatir la tifoidea. ¿Ve? Con los años se descubrió que este tenía un efecto de destruir la médula ósea roja. De allí que en la mayoría de países del mundo se ha prohibido su venta, su uso, su consumo. Anemia plástica. Ahí tienen más para que lean. Anemia. Megaloblástica. Prefijo mega. Prefijo mega. Gigante. Enorme. Gigante, grande, enorme. Blástica. Células, tejidos. ¿Ya?
Entonces, la deficiencia de B12, la deficiencia de ácido fólico y, entonces, como consecuencia de que nuestro organismo no produce factor intrínseco, eso va a producir una anemia que se conoce con el nombre de anemia perniciosa. Ya le dije, en la anemia perniciosa, los eritrocitos son grandes, son macrocitos o megaloblastos, que es lo mismo. ¿Ve? La mayoría de células son macrocitos, son grandes. Y a esto se les conoce con el nombre de megaloblastos. En la anemia perniciosa, sinónimo, anemia megaloblástica. La causa en que nuestro organismo no produce factor intrínseco y por ende no se absorbe la vitamina B12, no se absorbe el ácido fólico que está presente en la dieta, que está presente en el contenido intestinal, pero por ausencia del factor intrínseco, este no se absorbe. Anemia hemolítica. Se rompen por muchas causas. Específicamente en el vaso, ¿ya? Una, en casos de esferocitosis hereditaria, se nace con este mal, donde los eritrocitos, a ver, ¿qué forma tienen normalmente? ¿Quién me responde? Los eritrocitos, ¿qué forma tienen normalmente? Discos, dicóncavos. Disco, bicóncavo, eso es lo normal. Pero hay personas que nacen donde sus eritrocitos no tienen forma de disco, sino que tienen forma de esfera, como una pelota, como un limón. Tienen esa forma. Y si tienen esa forma, tendrán capacidad de estirarse, de encogerse, doblarse. No, no. Y cuando intentan, revientan y se rompen. ¿Ve? Esa es la eficiencia de esta esferocitosis hereditaria. También se produce por anemia de células falciformes, donde la hemoglobina es de forma irregular y los eritrocitos tienen formas diferentes, esto recibe el nombre de anisocitosis. Es cuando tienen formas diferentes, ¿no? Tamaños diferentes, anisocitosis. Y cuando tienen forma diferente, como en este caso, eso recibe el nombre de, no me acuerdo, pero ahorita viene a la mente. Bueno. Profesor, ¿y estas personas que nacen con esa condición pueden recibir trasplante de, bueno, no recuerdo ahorita el nombre, o sea, ¿pueden donarle sangre a las demás personas? Ya, tocaste dos temas. ¿Pueden recibir trasplante de médula ósea roja? Sí, sí pueden recibir. Es más, se requiere. Eso es necesario. En el caso sobre todo de esferocitosis, que es hereditaria. Entonces, para que